la suerte de contar con el testimonio de un compañero de Televisión Española que ha tenido la ocasión de entrar en la prisión de Guantánamo. No muchos periodistas lo han conseguido. Vicente Romero, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros hoy. ¿Cómo se hace la gestión para conseguir entrar en Guantánamo? No sé si ahora será, a partir de ahora será un poco más sencillo, pero durante estos tiempos, estos años anteriores, no parece que fuera tan fácil. Bueno, simplemente solicitarlo delante del Departamento de Estado, cosa que hicimos. Creo que en el caso de Televisión Española cometieron algún error, puesto que solo se había autorizado entrar a periodistas residentes en Estados Unidos. Nosotros presentamos la solicitud desde la corresponsalía de Televisión Española en Nueva York y eso quizás favoreció ese equívoco. Y además se había permitido la entrada únicamente de grupos de periodistas. En el caso de mi compañero Jesús Mata y yo, el equipo de Informe Semanal y de Telediario, fue el primero que se dio, y creo que hasta ahora el único, de un solo medio haciendo esa visita, y nos enviaron un funcionario expresamente del Departamento de Estado en Washington para que censurara nuestros materiales, lo que creó una incomodidad entre las autoridades militares de Guantánamo, que es lo que nos permitió enterarnos de todos estos entresijos. Esta parte es interesante. ¿Qué se puede, qué os dejaban y qué no os dejaban hacer en Guantánamo? Bueno, nos hicieron un recorrido por dentro del penal. No nos permitieron ver de cerca a los presos, naturalmente tampoco nos permitieron hablar con ellos. Estaba prohibido filmar los rostros. De hecho, coincidimos en un pasillo, por la mala organización del penal, coincidimos en un pasillo con un detenido que era llevado a los servicios médicos, encapuchado, con una capucha negra, con las manos encadenadas, con los pies engrilletados, arrastrando las cadenas como un preso de la Edad Media. Nos empujaron a una habitación lateral y nos prohibieron filmarlo. Pero después, cada tarde, había una reunión con el censor del Departamento de Estado que visionaba todo el material que habíamos rodado e indicaba qué planos eran los que debíamos borrar. Naturalmente a dos periodistas con muchos años de experiencia en torear distintos censores, pues conseguimos hacer alguna trampa, gracias a lo cual pues pudimos tener algunas de las imágenes que estaba prohibido rodar. No tuvisteis acceso a los presos, pero sí a los guardias o a algunos de los guardianes. ¿Qué dicen? ¿Cómo explican su labor allí? Bueno, son militares que están cumpliendo órdenes. Justifican todo el comportamiento en esas órdenes recibidas. Hay que considerar que en el año 2002 el presidente Bush firmó una orden presidencial que autorizaba todos estos métodos extraordinarios al margen de la Convención de Ginebra, que de hecho desvinculaba a Estados Unidos del cumplimiento de las convenciones de Ginebra y que autorizaba la tortura bajo el eufemismo de técnicas apremiantes de interrogatorio. No parecía ninguno de ellos tener ninguna mala conciencia. Lo que sí es cierto es que, aunque no haya salido a la prensa, sí se comenta entre ellos que miembros de la CIA y miembros del Departamento de Estado durante la etapa final de Bush se resistían a cumplir estas órdenes y pedían ser relevados de esas misiones. ¿Lo conseguían? Lo ignoro, es un mundo absolutamente hermético. ¿Ellos consideran que torturan? Es evidente que torturan, pueden cerrar los ojos, pero es evidente que torturan. ¿Pero ellos, cuando hablan de eso, consideran que lo que ellos hacen es una tortura? No, no, para nada. Ellos justifican absolutamente eso, igual que justifican la existencia de cárceles secretas, justifican aberraciones como que los prisioneros de Guantánamo que están siendo procesados por tribunales militares especiales ni siquiera tienen acceso a las pruebas que se esgrimen en su contra. Sus familiares ni siquiera están informados de que esos prisioneros están allí, por eso está prohibido filmar sus caras para que no puedan ser identificados. Ahora sabemos que se ha dado la orden de cerrar Guantánamo, pero ni siquiera nos han dicho cuántos presos exactamente quedan en Guantánamo. Se habla de 245, de 248, no conocemos los nombres exactamente, ni tampoco se ha dicho que vayan a cambiar las condiciones terribles en que están encarcelados, que vayan a cambiar los grilletes que llevan puestos, que vayan a cambiar las condiciones de aislamiento. Las condiciones no se ha dicho nada. Se ha hablado del plazo que se ha dado el nuevo presidente
para cerrar Guantánamo, el plazo de 1 año, pero efectivamente de las condiciones no se ha hablado. Lo lógico sería que si se trata de acabar con ese horror, empezaran inmediatamente a cambiarse esas condiciones inhumanas de encarcelamiento que mantienen a los prisioneros aislados 23 horas diarias, obligados a comer dentro de sus celdas, con las luces encendidas, sin ninguna referencia del paso del tiempo, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar algo que alguien dentro de esa prisión te dijo y grabaste en tu cámara para este reportaje. Vamos a escucharlo. Se ha hablado sobre Vietnam. Allí tuvimos prisioneros de guerra durante 9 años. 9 años sin juicio, sometidos a torturas, porque está confirmado que fueron torturados, cosa que no está ocurriendo aquí. Y eso fue aceptado por la comunidad internacional, ¿sabe? A esta gente de Guantánamo le estamos dando un trato adecuado, que por cierto no son considerados como prisioneros de guerra. No hay nada de lo que estar avergonzados. Cumplimos la Convención de Ginebra, incluso mejor que la propia Convención de Ginebra. Este es uno de los responsables de la prisión de Guantánamo. Justifican y dicen que ellos cumplen, que van más allá incluso de la Convención de Ginebra. ¿Tú qué viste allí? ¿Qué va a decir el responsable principal del penal entonces? Bastante hizo con admitir delante de la Cámara de Jesús Mata que la inmensa mayoría de los prisioneros no habían sido capturados por las Fuerzas Armadas norteamericanas, sino por los señores de la guerra afganos, y que los Estados Unidos habían pagado $5.000 por cada cabeza que se les entregaba. Es decir, han aceptado pagar, como en las películas del oeste, una recompensa por un prisionero para después averiguar quién era, lo que ha hecho que se produzcan numerosísimos errores. Si Obama se da un plazo de 1 año es porque quizás, suponiendo que su voluntad sea, como él ha dicho, la de cerrar Guantánamo, quizás si él pudiera la cerraría mañana mismo, pero se da un plazo de 1 año porque puede haber problemas legales para ver qué se hace, dónde se reubica a estos prisioneros que han estado años allí en Guantánamo. Bueno, no cabe duda de que el anuncio de Obama, el doble anuncio, el de que se va a terminar con la tortura autorizada por Bush y el de que se va a cerrar Guantánamo, aunque sea en el plazo de 1 año, es una noticia esperanzadora, es una buena noticia. Pero yo creo que hay que ser muy prudentes en esto. Lo primero que está tratando Obama de resolver en este caso es la mala imagen de los Estados Unidos en todo el mundo. La imagen de esos Estados Unidos que han retrocedido en la aplicación de derechos humanos de una manera tremenda, ¿no? Se hace ese anuncio. Si no hay ningún cargo contra la mayor parte de los prisioneros de Guantánamo, lo que se debería hacer es no solamente liberarlos, sino indemnizarlos. Ahora, de lo que se trata es de que el sistema y los ejecutores del sistema no tengan que cargar con ninguna responsabilidad legal por todas las barbaridades que se han cometido. Y se trata de alejar a los presos lo más posible de Estados Unidos. Hay muchos que no pueden ser enviados a sus países de origen porque corren el riesgo de ser torturados o de desaparecer en esos países de origen. En ese sentido, se trata de colocárselos a países amigos y precisamente el lunes en Bruselas, ayuda a Europa, exactamente, en Bruselas el lunes habrá que discutir de qué manera los países europeos aceptan o no el hacerse cargo de algunos prisioneros de Guantánamo. La primera impresión es que los europeos estamos bastante reticentes, no porque no se quiera ayudar a resolver el problema, sino porque se entiende con razón que la primera responsabilidad sobre todo ello es de los Estados Unidos. Solana dijo el otro día, este es un problema de Estados Unidos. Claro, si puede haber uno de esos prisioneros en Extremadura o en Galicia, ¿por qué no lo puede haber en Nebraska o en Texas? Y que se hagan cargo de sus responsabilidades. Pero indudablemente Europa acabará ayudando a resolver. Sin embargo, va a haber polémica y lo va a haber en Estados Unidos y ya se ha iniciado. Te leo lo que ha dicho en declaraciones a la CNN John McCain, perdedor de las elecciones, pero senador del Partido Republicano. Ha dicho, con el debido respeto al presidente, lo fácil es decir que se cierra Guantánamo. A continuación tendría que haber dicho dónde van a acabar los detenidos, porque es muy probable que esto se convierta en un problema para los estadounidenses que no quieren tener a los terroristas en su patio trasero. Claro, hay otro problema además de saber qué hacer con los presos de Guantánamo. Hay un informe de una comisión del Senado norteamericano aprobado en diciembre en el que se habla de las prácticas aberrantes autorizadas desde el vicepresidente de Estados Unidos con Bush, Dick Cheney, hasta su ministro de Justicia o su ministro de Defensa. Hay 20 y tantos casos de homicidios probados
que han documentado organizaciones de derechos humanos norteamericanas como Human Rights First, por ejemplo. Habría que aclarar qué ha sido de las famosas cárceles secretas, de los prisioneros que han desaparecido en las cárceles secretas, de los casos de torturas que ha habido, de los que tenemos hasta imágenes en la de Abu Ghraib, por ejemplo. Va a haber unas responsabilidades legales desde la cúpula del Estado hasta la parte de los ejecutores a pie de celda. ¿Va a haber alguna investigación incluso sobre los aspectos de posible corrupción económica? Por ejemplo, la ampliación de la prisión de Guantánamo corrió a cargo, ahí a la entrada, una placa que filmó Jesús Mata con los nombres de las empresas que se hicieron cargo de esa obra, y la ampliación de la prisión corrió a cargo de una empresa que pertenece al grupo de empresas de Dick Cheney, con lo cual una mafia del ladrillo se benefició. También han tenido los derechos de un montón de cosas en Irak durante la guerra, claro, de abastecimiento para las tropas americanas en Irak, etcétera, etcétera. Efectivamente, ¿qué va a pasar con los mercenarios norteamericanos en Irak? En estos momentos hay mayor número de mercenarios que de soldados. ¿Qué va a hacer frente a esa privatización de la guerra que permite saltarse todos los convenios de Ginebra, ¿no? Son cosas de las que Obama ha guardado silencio durante toda su campaña electoral, y en estos primeros días ha quedado muy bien con estas medidas que, insisto, son esperanzadoras, pero que parece que son insuficientes sin ampliar un poco el espectro a todos. Veremos qué pasa en los próximos días, en los próximos meses, con esta y otras historias que tendremos que contar en función de cuál sea la decisión que adopte Barack Obama. Vicente Romero, gracias por estar con nosotros esta noche. A vosotros. Muchas gracias.